Las cargas Q1 de 15 por 10 a la menos 11 coulombios, Q2 y Q3 están a medio metro del punto P, lugar donde la carga Q2 produce un campo eléctrico E de 7,2 voltios sobre metro, los newtons sobre coulombio de toda la vida, pero aquí es más conveniente expresarlo en estos términos, en la dirección menos X y Q3 un potencial V3 de 5 voltios. Queremos saber el potencial eléctrico en el punto P. E hipotéticamente, si se retiraran las cargas y se sustituyeran por una única carga Q0 en el lugar donde estaba Q2, ¿qué valor debe tener Q0 para que el potencial en el punto P no cambie? Esta es nuestra información importante. Conocemos la carga 1 y la distancia de las cargas al punto P. Todas estas líneas miden medio metro. Tenemos el campo de la segunda, que por ser negativo en ese punto implica que la carga es negativa. Y el potencial de la carga 3. Como el potencial es positivo, esa carga también lo es. Queremos el potencial. Y la carga hipotética. Vamos. El potencial total es la suma de los potenciales de cada carga. Conocemos la carga 1, evaluamos su potencial. Sustituimos. Cancelamos. Obtenemos esto. Lo mismo para la siguiente carga. Ahora bien, no sabemos el valor de Q2, sino del campo que produce en el punto P naturalmente, podemos obtener la carga despejándola del campo 2 y luego, sustituyéndola en la expresión del potencial como hicimos con la carga 1. O alternativamente, dado lo mucho que se parecen las fórmulas entre sí, podemos tomar un camino más corto. Si multiplico y divido por la distancia r no he cambiado nada. Si junto las r del denominador ha sucedido algo. Tengo la expresión del campo por r. Y yo tengo el campo. Pues lo sustituyo. Cancelo. Y tengo el potencial sin traumas adicionales. Es hora de sustituir todo. Sumamos algebraicamente. Este es el potencial debido a las tres cargas. Ahora retiremos las cargas. Colocamos una carga Q0. ¿Dónde estaba Q2? Como sé el valor del potencial deseado. Despejo la carga. Sustituimos. Cancelamos. Este es el valor de la carga. Es positiva porque el potencial es positivo. Pasemos al siguiente problema. Es un ejercicio de carga en campo eléctrico uniforme. Desde el punto medio entre dos largas placas horizontales separadas una distancia L igual 2 centímetros se dispara horizontalmente un ion cloruro con una rapidez inicial de 1000 metros por segundo. El número atómico del cloro es 17 y este isótopo posee 18 neutrones en su núcleo. Determine masa y carga del ion. Sabemos que la magnitud del campo eléctrico entre las placas es 25 newtons sobre coulombio. ¿Con qué velocidad final golpeó el ion la placa? Nos están pidiendo un vector, no un módulo. Un electrón, si se dejara caer desde el mismo punto inicial, tardaría más o menos que el ion cloruro en chocar con la placa positiva. Esta es la información relevante. Separación entre las placas. Rapidez inicial, se disparó en X. El campo. Queremos masa, carga, velocidad final y una pregunta filosófica. Suena bien, comencemos. Vamos a fabricar cloro, estudiantes. Para fabricar cloro necesitamos 17 protones. Ya tenemos cloro. Pero esta configuración no se querrá estar quieta debido a que los protones se repelen entre sí. No podemos vender esto. Así que llamemos a los mediadores. Nos traemos 18 neutrones, estos estabilizarán el núcleo evitando que se rompa. El número de neutrones varía de isótopo en isótopo y se obtiene experimentalmente. Nos lo tienen que informar. Nuestro núcleo se ve bien, pero esta partícula tiene mucha carga positiva, vamos a balancearla. Un átomo neutro de cloro tendría 17 electrones para balancear a los 17 protones. Como es un ion cloruro hay un electrón de más, totalizando 18. Está vivo. Que se suba a la balanza. Su masa es la suma de sus partes. Es decir, esto. Y su carga es la que no queda balanceada, la del electrón que está de más. Es negativa, por supuesto. Vamos a disparar el ion cloruro. ¿Con qué velocidad final llegará?
Como siente una fuerza eléctrica se cumple lo siguiente. Así que su aceleración será esta. Por ser un movimiento parabólico alineado con la horizontal, su rapidez vertical varía de la siguiente manera. No tiene inicialmente una componente vertical de la velocidad, anulamos esto. Debemos evaluar esta expresión. Pero antes vamos a fijar un sistema de referencia. Lo pondré aquí, aunque la elección no va a afectar la magnitud del resultado. La placa positiva tiene entonces altura 0. Y la altura inicial será L medios por estar justo entre las dos placas. Resultando esto. Cancelamos el 2 de arriba con el de abajo. Esta es nuestra expresión. Vamos a evaluarla. Sustituimos, el menos del despeje se va con el de la carga, así que la raíz no da imaginario. El resultado es más menos 1169,4 metros sobre segundo. Pero solo una es correcta. Si disparamos a Pac-Man, digo si disparamos a León cuando pasa con la placa positiva va de bajada, ¿verdad? Si va de bajada su altura es cada vez más negativa. En ese caso su velocidad tiene que ser negativa, si estuviese subiendo tomaríamos la positiva. Esta es nuestra respuesta final. Su componente X no cambia porque no hay aceleración, es la misma que tenía al principio, 1000 metros sobre segundo. Y su componente Y es la que acabamos de evaluar. No pidieron rapidez, así que no hay que extraer el módulo, tampoco el ángulo. Pasemos a la siguiente pregunta. Un electrón, si se dejara caer desde el mismo punto inicial, tardaría más o menos que el ion cloruro en chocar con la placa positiva. No es necesario calcular el tiempo, si analizamos bien la situación podemos llegar a la respuesta. ¿Cómo dejamos caer el electrón? Su velocidad inicial es 0. La velocidad en Y del ion inicialmente también fue 0, porque fue disparado horizontalmente. Nos damos cuenta, de que ambos tienen exactamente la misma carga, así que experimentan la misma fuerza. La fuerza que siente cada uno tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Vamos a ver el movimiento en acción. Vemos que el electrón llegó antes, aunque el hecho de que el cloruro parece demorarse más debido a su movimiento horizontal, este no tiene nada que ver con su caída libre. ¿A qué se debe que el electrón llegó antes? El electrón tiene menos masa, así que su aceleración será mayor. Como acelera más, tarda menos. El hecho de que dos cuerpos sientan la misma fuerza no quiere decir que tenga el mismo efecto en ellos. Si le aplicamos una fuerza de 100 Newton a una persona ni se va a enterar. En cambio esa misma fuerza contra una hormiga, la manda directo con San Pedro, obviando la diferencia de tamaño, la diferencia de masa es crucial aquí. Pasemos al siguiente. Un cálculo con una distribución continua de carga. Un alambre se dobla como muestra la figura. El primer trozo recto, de longitud 2r, tiene densidad lineal de carga lambda, el trozo con forma de media circunferencia de radio r posee una densidad lambda medios y no hay carga en el tramo recto final. Eso último puede ser simpático o no, dependiendo de cómo lo vean. Con lambda igual a 4 microcoulombios por metro y un radio de 20 centímetros, halle el campo eléctrico en el punto P. ¿Qué fuerza experimentaría un protón colocado en ese lugar? Naturalmente podemos conseguir la segunda a partir de la primera. Esta es nuestra información importante. Tenemos dos datos numéricos que utilizaremos al final. Estas dos son nuestras incógnitas. Tenemos un sistema compuesto por tres elementos, dos líneas de carga rectas y una línea con forma de semicircunferencia. Lastimosamente o por suerte, el último trozo recto no tiene carga, digo lastimosamente porque si la carga de los dos tramos rectos fuese igual, sus campos se anularían y no tendríamos que calcular sino el del tramo con forma de semicircunferencia. Pero es un parcial así que no podemos ser felices todo el tiempo, creo que sería peor que los tres tuvieran cargas diferentes, porque nos tocaría evaluar tres campos. Ahora bien, como esa carga es 0 no contribuye al campo, así que vamos a pretender que simplemente no está ahí. Hallemos el campo. Voy a fijar este sistema de referencia común centrado en el punto P. El campo va a ser la suma del campo de la parte recta y la parte curva. Empecemos por la recta. Dividiremos el alambre en cargas puntuales y sumaremos el campo de estas con una integral.
Están relacionadas la carga y la distancia a la que ellas se encuentran del punto P. Aquí está nuestro diferencial de carga, que se relaciona con la densidad de carga de esta manera, donde dx es el ancho del trozo de carga que estoy considerando. ¿Cuáles serían los límites de integración? Vamos al extremo más cercano. En este punto estamos a una distancia r del punto P. Si nos movemos al otro extremo, la distancia es r más la longitud del tramo que es 2r, en total 3r. Arrojamos todo a la integral y queda esto. Vamos a extraer las cosas constantes. La integral de dx entre x al cuadrado es menos 1 entre x, que debemos evaluar entre r y 3 reverendo. Resulta esto. Restamos las fracciones y obtenemos este campo. Vamos al siguiente. Así queda nuestra integral sustituyendo la distancia y el vector unitario genérico en cartesianas. Reescribimos el diferencial de carga como su densidad lineal por su diferencial de longitud, que en este caso es la mitad de la densidad que tenía el tramo recto. Y por ser un arco de circunferencia el diferencial de longitud es el radio por el diferencial del ángulo. Veamos cómo varía este ángulo. Empezamos por este extremo. ¿Cómo se ve el vector unitario aquí? De esta manera. Es un vector que hace un ángulo de 180 grados con la horizontal. En radians esto es pi. Del otro lado. El vector hace un ángulo de 360 grados con la horizontal. En radians esto es 2pi. Ya tenemos nuestros límites. Podemos ver además que las componentes del campo se anulan por pares en la horizontal. Así que podemos cancelar esa componente. Nos queda esto. Sacamos de la integral las constantes. Y nos queda la integral del seno de z entre pi y 2pi. Esa integral es menos coseno de z. Evaluamos los límites. Resulta en menos 1 igual menos 2, que se simplifica. Vamos con la suma vectorial. Factor común es opcional. Sustituimos los datos del problema. Resultando lo siguiente. Un campo es horizontal hacia la derecha y vertical hacia abajo. Ambos de repulsión dado que los alambres están cargados positivamente. ¿Qué fuerza experimentaría un protón colocado en ese lugar? Multiplicamos la carga por el campo obtenido. Y sustituimos los valores. Resultando en una fuerza que va en la misma dirección del campo.